Saludos a Cuba, a Iberoamérica y al mundo por esta posibilidad de poder compartir algunas ideas y algunos pensamientos en este taller y en este congreso iberoamericano vinculado con la educación científica. Particularmente quiero agradecer al Centro de Estudios de Didácticas de la Universidad de Las Tunas de Cuba, como así también a la Cátedra UNESCO de Educación Científica de la Universidad de Alcalá, España, por esta posibilidad de poder no solo conocer, sino comprender y asumir un compromiso en torno a la educación científica y tecnológica. También quiero agradecer de manera especial al doctor Ulises Mestres Gómez, director de la revista de Didáctica y Educación, por esta invitación para poder comprender de manera inteligente pero también sensible las cuestiones vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje en las denominadas sociedades del conocimiento. Y bueno, particularmente me gusta hablar de sociedades del conocimiento y no de la sociedad del conocimiento, porque considero que hoy existen distintas sociedades que están interactuando, que están interconectadas en torno a la construcción de saberes, más que una única y gran sociedad, porque a partir de la diversidad y de la diferencia podemos construir mejores aprendizajes para todos. Por eso mi intervención estará focalizada en el aprendizaje y la enseñanza, no solo de la ciencia, sino de las ciencias en las denominadas sociedades del conocimiento, porque considero que no solo hay que hablar de las ciencias naturales, sino cómo también involucrar este pensamiento en las ciencias sociales, las humanidades, como también a las lógico-formales. Por eso hoy quiero compartirles algunas reflexiones en torno a la práctica escolar, a esa práctica educativa que se da en instituciones como escuelas, universidades, jardines de infantes, pero también ver esta necesidad de cambio de perspectiva en torno a la enseñanza de la ciencia y compartirles algunos principios para una verdadera educación auténtica en las escuelas de Iberoamérica en torno a la enseñanza científico y tecnológica. Por eso, para comenzar, quiero compartirles un pensamiento de paz que dice lo siguiente: en una clase hay personas muy diferentes, cada una con su propia vida, sus diversas capacidades, su forma de estar, de integrarse a la dinámica del aprendizaje. Están también las influencias del ambiente social y de la propia institución. Están los programas oficiales y el propio profesor. El docente también ha de abordar tareas tan distintas como impartir información y explicarla, atender el trabajo de cada uno de los estudiantes, juzgar su actividad y proporcionarles feedback, atender al grupo como tal y sintonizar emocionalmente con los distintos estados de ánimo de las personas o sucesos de la clase, distribuir y operar con materiales y recursos. Cada decisión que se tome ha de ser congruente con este estado general de las cosas. Como podemos ver, la práctica educativa es compleja y a su vez controvertida, como sostiene Paz, porque en ella tenemos que conjugar la diversidad de sujetos, docentes, alumnos, instituciones, los programas oficiales y ese propio profesor que le da la impronta a la enseñanza en general. También la combinación de diversas estrategias, es decir, esto de las actividades y los recursos en acción en el aula, para poder combinar cuestiones cognitivas, cuestiones afectivas, en un proceso que, reitero, es complejo y controvertido. Por eso, interrogarnos acerca de cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña en contextos escolares será la pregunta que tratará de atravesar toda esta exposición. Porque parto esencialmente de un problema, ¿no? Un problema que confronta como dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista que consideramos que el mundo hoy es un mundo que cambia aceleradamente, pero también se encuentra con otra punta donde la escuela pareciera ser que permanece idéntica a sí mismo. En esta tensión es que hoy vemos a la escuela como una escuela donde priman todavía los fragmentos, los segmentos, y cuesta poder mirar una integralidad.
Es decir, muchas veces no le posibilitamos o no nos posibilitamos, docentes y alumnos, jugar el juego completo del aprendizaje, como sostiene David Perkin. Y acá me gustaría poder explicar un poquito qué entiendo por esto de juego completo del aprendizaje. Inicialmente creo que, comparándolo con el jugar fútbol, considero que jugar el juego completo del aprendizaje implica desde el inicio poder tener una pelota, correr tras él y particularmente poder ir aprendiendo a medida que hago. Y esto no escapa que en cierto momento yo tenga que parar la jugada, enseñar a patear un penal, un córner, una determinada jugada, pero desde el inicio posibilitar al alumno jugar el juego completo del aprendizaje. Esto implica pensar en versiones para principiantes, en versiones para novatos, que podamos ir complejizando a medida que vamos avanzando en las trayectorias educativas. En este sentido, creo que es bueno compartirles algunas características o aspectos que yo veo en el sistema educativo como que hoy están poniendo como algunos frenos a esta idea de poder jugar el juego completo del aprendizaje. El primero tiene que ver con esta idea o esta tendencia de abordar las cosas de manera atomizada, como ya lo dije, de manera gradual, aprendiendo primero los elementos sin integrarlos. Son pocas las experiencias que le permiten a los alumnos jugar desde el inicio el juego completo del aprendizaje en torno a una determinada actividad, en torno a una determinada acción. A esto se suma la otra idea de que primero hay que teorizar y después hacer. Es decir, como Perkin sostiene, la elementitis y la hacerquitis nos atrapan, ¿no? No nos dejan poder mirar esa actividad holística, esa mirada amplia acerca de que se aprende haciendo conciencia y con conciencia. Y esto me hace pensar, ¿no? Me hace pensar en la idea de que docentes, investigadores y tecnólogos como que hoy estamos reunidos aquí, nos cuesta mucho poder enfrentar la aventura intelectual. Parece que en algunas cosas estamos como cosificados, ¿no? No nos permite esto que yo estoy diciendo de jugar el juego completo desde la aventura intelectual. A veces la queremos hacer por pasos, la queremos hacer paso a paso y acabadamente, y no nos permitimos crear muy sujetos y nos rehusamos a poder emprender. Es decir, esta idea de buscar, de tamizar, de sintetizar, de buscar nuevos horizontes, a veces nos frena. En este sentido, creo que es bueno preguntarnos qué podemos hacer para que los contenidos sean más accesibles a nuestros alumnos. Por otro lado, cuáles son las prácticas que pueden motivar, que pueden estimular para que realmente nuestros alumnos no solo puedan conocer, sino puedan, a medida que conocen, poder comprender. En ese sentido, creo que David Perkin nos deja una serie de principios para poder pensar esto de cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña en contextos escolares. Uno de esos principios tiene que ver con el planteamiento de actividades holísticas que le posibiliten a los alumnos el aprendizaje completo. Lograr, él dice, que valga la pena desarrollar esa actividad, es decir, estas cuestiones vinculadas con la motivación. Trabajar las partes difíciles, sostiene en otra parte de su texto El aprendizaje pleno. Posibilitarles a los alumnos la transferencia, descubrir el juego oculto del aprendizaje, aprender del equipo y de los otros equipos y fundamentalmente aprender a aprender. Antes de comentarles algunas cuestiones en torno a estos principios, quisiera invitarlos a mirar, a pensar y a cuestionar a partir de una experiencia que en el norte de mi país, Salta, en Payogasta, de los Valles Calchaquíes, docentes y alumnos se han animado a hacer en un proyecto que han denominado el cohete ecológico, para que podamos pensar, podamos cuestionar estos principios que yo solo enuncié a partir de una experiencia concreta en una institución educativa.
Yo soy Adolfo Lobo, soy director de la Escuela de Educación Agrotécnica 3151 de la localidad de Payogasta. Estamos en provincia de Salta, 150 kilómetros distante de capital. En el caso de trabajos específicos de uso de Netbook, se trabajó algunos programas que tienen incorporadas las Netbook para realizar bajadas de fotos, alguna edición de videos que tienen que ver con proyectos pedagógicos que tenemos dentro de la institución, tipo cohete ecológico, visitas de asociaciones astronómicas, y todo eso después se trabaja utilizando las Netbook para editar videos, y ese es el uso, digamos, en general que se les viene dando a las máquinas en la institución. Nosotros empezamos el año pasado en realidad con el profe Lobo, profesor de física. Estaban viendo las teorías. Vendría a ser la teoría de Pascal, la tercera ley de Newton. Como no entendíamos, el profe nos dio la idea de hacer el cohete. Y ahí con el profe empezó a investigar, todo así. Claro, nosotros investigamos la ley de Pascal, que decía que toda presión ejercida sobre un líquido encerrado en reposo se va a transmitir con la misma intensidad en todos los fluidos. Aplicando un cohete sería que cuando el cohete es impulsado hacia arriba, el agua cae en todos los fluidos y en toda dirección va a caer con la misma intensidad. No teníamos ni idea de qué hacía un cohete de agua, y decían, el profe ha hecho un cohete de agua, sí. ¿Cómo será eso? En internet investigamos en Wikipedia y después algunas teorías que nos dio el profe y eso. Después ya hay unos compañeros varones, hemos armado el cohete y aparte vendría a ser con 3 o 2 botellas, botellas de agua, o sea, todo material reciclado, la base, manguera, las maderas, todo eso material reciclado. Y el primer tiro han salido, teníamos un inflador chiquito, teníamos 10. Después de este año hemos hecho ya con el compresor, ya salí. Y tenía que grabar, pero salió mal y casi le pegamos la cámara. El profe nos dio la idea de presentar en la Feria de Ciencia y nos presentó en cancha, muchos cohetecitos. Y una Netbook puede ser útil para muchas cosas, por ejemplo, para buscar información más que nada, para ayudar a la tarea. Y si no fuera por internet, capaz que no teníamos ni idea de cómo se hace. Muy interesante la experiencia de los colegas de Salta que se han animado a hacer escuela y que nos permiten analizar estos principios que acabo de enunciar. Pero antes de comenzar con el análisis, me pareció importante ver cómo queda evidenciado en esta experiencia este cambio de paradigma, cómo pasamos de una enseñanza centrada en quien enseña, valga la redundancia, a un paradigma que está centrado en quien aprende sin olvidarse de la enseñanza. Y en este sentido creo que aquí es bueno ver cómo las verdades absolutas dan lugar a las verdades relativas, cómo el docente deja de ser transmisor para pasar a ser mediador o facilitador, cómo el enseñar va más allá del transmitir, sino que hay un ajuste constante por parte del docente para poder lograr los objetivos, cómo el estudiante no es considerado como una persona que no sabe nada, sino es protagonista, cómo el aprender aquí no fue solo repetir, sino que fue fundamentalmente transferir, y cómo el contexto no se lo vio como un recipiente estable, sino fundamentalmente dinámico, resignificado y en una situación de enseñanza-aprendizaje. Pero esta reflexión en torno a los paradigmas educativos, muy breve, me llevó como a plantearme, invitarlos a ustedes que también se planteen en cada momento de la enseñanza de la ciencia 3 grandes preguntas. La primera tiene que ver a quién enseñar, ¿no? Y cuando uno se plantea a quién enseñar, aparecen los participantes, y aquí los invito a dejar el déficit para pasar fundamentalmente a pensar en los sujetos como potencias, como esas personas que son todas distintas, que pensamos, sentimos y hacemos de manera diferente. Pero a esta pregunta
hay que agregarle otra que está vinculada no solo con el qué enseñar, sino fundamentalmente en el para qué enseñar. Y acá viene una pregunta estelar y clave que me gusta compartir, que es ¿qué es lo que yo tengo que enseñarle a mis alumnos? Porque si yo no se lo enseño en este curso, en este año, él no podrá aprender durante la vida. Y esta pregunta es estelar, ¿no? Porque me lleva a mí a focalizarme, a centrarme en aquello que realmente yo tengo que enseñar en la escuela, porque si yo no lo enseño, puedo estar perjudicando el desarrollo integral de las personas con las cuales comparto la aventura de enseñar. Por eso creo que esta pregunta me lleva no solamente a poner tanto el acento en la eficacia y en la eficiencia, en los resultados, en las evaluaciones, sino a mirar la pertinencia y la relevancia de los saberes en cada uno de los contextos. Pero a estas dos preguntas le agrego una tercera, que no debemos olvidar desde la enseñanza en general y de las ciencias en particular, que está vinculado al cómo enseñar, es decir, a esas estrategias, tanto reproductoras como productoras y transformadoras, que me permiten acercar y construir el conocimiento con otros. Por eso, inspirado en Perkins, en Gardner, en Eglenstrom y en otros autores, creo que es muy bueno poder pensar algunas estrategias, algunas acciones para poder construir mejora en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso yo no vengo aquí a compartirles ninguna teoría, sino particularmente un enfoque que es un enfoque, podemos decir, contemporáneo, que recupera una acción integradora donde me posiciona no en el O, sino fundamentalmente en el I. Y esto implica, no es constructivismo versus conductismo, sino es constructivismo, conductismo, conectivismo y todas estas perspectivas que de una manera integral me permiten comprender cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña. Por eso nosotros partimos fundamentalmente de la idea de que cualquier asignatura, como decía Brunner, puede ser enseñada de forma efectiva a través de diferentes caminos y formas cognitivas e intelectuales a todos los sujetos en cualquier estado de su desarrollo. Es decir, tenemos que ir complejizando la actividad educativa a medida que vamos aumentando los niveles de desarrollo. Esto implica, como Brunner lo decía, pensar en un currículum en espiral. Con mayores niveles de complejidad, yo puedo ir enseñando un mismo concepto a los alumnos con distintos niveles de profundidad. Por eso, recuperando un poco los principios de los cuales nos hablaba Perkins, voy a tratar de revisarlos a la luz de la experiencia del cohete ecológico. La primera tiene que ver con esta intención de jugar el juego completo del aprendizaje a partir del planteamiento de actividades holísticas para nuestros alumnos. Yo creo que estuvo muy evidente en la proyección que compartimos esta construcción del cohete, ¿no? Que desde el inicio los chicos pusieron ese acento en ese hacer, pero simultáneamente lo fueron compaginando con las ideas, fueron escribiendo en ese contexto el texto del cohete ecológico. En este sentido, creo que no solamente implicó esta tarea hacer cosas, sino también le permitió a los alumnos repensar lo hecho y fundamentalmente poder explicar y justificar por qué hicieron eso y no otra cosa utilizando la teoría. En este sentido, los invito a que podamos pensar desde la escuela en aprendizajes basados en problemas, en aprendizajes basados en proyectos, como así también en verdaderos estudios de campo. Pero para que realmente el juego completo del aprendizaje se dé en cada uno de los contextos, creo que hace falta tener en cuenta 4 principios fundamentales. Primero, el ritmo. Y Perkins sostiene esto, un ritmo dinámico, que los alumnos y el docente no perciban que están perdiendo tiempo. Por otro lado, creo que también hace falta poner el foco para no irnos del tema, es decir, poder centrar nuestra mirada en el cohete ecológico para no irnos hacia otros temas, aunque otros temas deben ingresar
pero la centralidad en nuestro objetivo debe estar puesta. Por otro lado, plantearle un desafío, ¿no? Y cuando quiero plantear esto del desafío, estaría como indicando en decir un desafío tolerable que los alumnos puedan hacer. No plantearle un cohete a la luna, sino plantearle a los alumnos un cohete ecológico, como lo hemos podido ver en la experiencia. Y por último, que no escape a esta experiencia los procesos de consolidación que suponen repaso, la construcción de esquemas, revisión, balances, para que realmente podamos ir construyendo las ideas. Pero otro de los principios de Perkin sostienen que debemos focalizarnos en la actividad y que esta actividad sea motivante. Él dice, lograr que valga la pena jugar el juego. Y yo creo que aquí juega un lugar muy importante la motivación, y para los que los alumnos estén motivados, nuestras actividades tienen que poder vincular el saber con la realidad, la investigación con la acción y la teoría con la práctica, como hemos podido ver en esta experiencia. Y por eso creo que aquí los tópicos generativos, los enganches narrativos, como dicen algunos autores, es como clave, ¿no? Es como pertinente, es como relevante. Esto de la construcción de un cohete ecológico. Preguntarle a mis alumnos dónde está la física en mi casa. Conjugar con los alumnos ideas en torno a dónde está la química en mi cuerpo. Pueden ser como interrogantes que nos lleven a poder buscar más allá de las tradicionales unidades en torno a la enseñanza de las ciencias. Por eso también hablar sobre las tormentas de sal, el omega 3 y la salud, le da a los alumnos ese espíritu de curiosidad, de indagación, de búsqueda que nos pueda desafiar, ¿no? Por ello creo que esto nos lleva a pensar en una escuela más flexible, y acá me atrevo a reflexionar con ustedes, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor me están escuchando y están efectuando una resistencia pasiva, pensando cuándo Ferreira termina, para poder ir a hacer otra cosa o participar de otras actividades. Pero también habrá otros que estarán pensando en cómo cortan la luz para que esto se corte, digamos, como tal, así nos podemos ir a hacer otra cosa. Y otros podrían haber planteado una rebelión, directamente no estar presente e irse a hacer otra cosa y hoy no poder estar compartiendo estos saberes. Estas tres reacciones que yo le acabo de comentar en torno a esta propia situación de enseñanza-aprendizaje, hoy acontecen en la escuela, nos deben preocupar y nos deben ocupar para realmente poder activar la motivación en cada una de nuestras prácticas. Pero también Perkin dice no solo jugar el juego completo del aprendizaje, ni lograr que valga la pena jugar el juego, sino también hace falta trabajar las partes difíciles. Y esto significa no trabajar aquello que sabemos que nuestros alumnos pueden trabajar solos, sino dedicarnos a aquellas cuestiones que pueden ser más difíciles para ellos. Y ustedes dirán, pero esto lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos dialogando con ellos. Sí, pero el docente tiene que ser capaz de poder anticipar partes difíciles y en ese sentido focalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cierto momento construir actividades específicas para trabajar y ejercitar esas partes difíciles con nuestros alumnos. Yo creo que aquí juega un lugar muy importante la evaluación, pero acá me atrevo a una breve reflexión en torno a los procesos evaluativos. Pongamos mucho en el acento en el aprendizaje, posteriormente en ver los logros y por último en evaluar y tomar el test. Yo creo que siempre estamos preocupados en cómo preparamos la prueba, cómo evaluamos el test, cómo hacemos el test para evaluar los aprendizajes de nuestros alumnos y nunca ponemos el acento, yo digo no nunca, la mayoría de las veces, no ponemos el acento en los aprendizajes, en los logros de nuestros alumnos para posteriormente terminar con esa evaluación escrita, con esa evaluación oral que sintetice los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también Perkin nos invita a otro principio, a que llevemos a nuestros alumnos a poder jugar de visitantes, ¿no?
Y esto tiene que ver con este poder de la transferencia, es decir, cómo el alumno, aquello que aprendió en la construcción del cohete ecológico, lo puede aplicar en otras situaciones para seguir aprendiendo durante toda la vida. Es decir, esas cuestiones que le permita vincular eso del cohete que construyó en física, lo pueda vincular con saberes de la química, con saberes de las ciencias sociales, de las humanidades, de las lógico-matemáticas, etc. Esto nos permitiría a nosotros posibilitarle al alumno la construcción de estos saberes tan importantes, ¿no? Pero para poder ejemplificar un poco más esto de la transferencia, ¿cómo le posibilito? Por ejemplo, si trabajé el enganche narrativo de dónde está la física en mi casa, ¿cómo decirle ahora a mis alumnos dónde está la física en la escuela? Y permitirle que todos aquellos saberes que ellos vieron en la casa los puedan ver también aplicados en el ámbito escolar. Y así sucesivamente. Por otro lado, creo que para que la transferencia se dé, hace falta como algunos ingredientes previos, ¿no? Primero, permitirle a nuestros alumnos que expresen libremente sus ideas, que puedan comunicarse y que fundamentalmente puedan hacer, porque eso le va a permitir a ellos transferir. También cuando uno aprende, y lo pudimos ver en la experiencia del cohete, fue muy bueno ver el juego oculto del aprendizaje. Hubo una alumna que tenía la responsabilidad de filmar cuando el cohete se elevaba y se olvidó de esta actividad, no lo pudo hacer. Esto muchas veces no está explicitado, estos aprendizajes no están puestos en evidencia en nuestras prácticas educativas. Por eso Perkins nos invita a descubrir el juego oculto del aprendizaje, a hacer visible lo invisible, de esas estrategias que a veces no le comentamos a nuestros alumnos, o por ejemplo yo no les comento a ustedes de cómo preparé esta conferencia para compartirle a ustedes, y son aprendizajes clave para seguir aprendiendo durante toda la vida. Estrategias que tienen que ver a veces con el poder, yo me guardo esto, no digo esto, para que el otro solo lo descubra, cuando yo podría ayudar a mi alumno a poder indagar el camino, a poder facilitarle el camino para que él pueda construir saberes en torno a cuál temática que estemos abordando. Por eso yo creo que es importante no quedarnos con la cáscara de la naranja, sino poder profundizar en su interior, es decir, en los gajos, que la integran en sus sabores y sin sabores, para que realmente el aprendizaje sea significativo y relevante. Pero también Perkins sostiene que es necesario aprender del equipo y de los otros equipos. Yo creo que es muy importante que este grupo que trabajó en esta experiencia del cohete pueda reflexionar sobre lo realizado, los aprendizajes concretados para poder proyectarse, como así también poder compartir con otros equipos que hayan hecho experiencias similares, a los fines de poder crecer en el conocimiento. Y así llegamos al final, donde creo que lo más importante es aprender el juego del aprendizaje, esto de aprender, y cuando uno habla de aprender, simplemente lo voy a sintetizar con una frase, ¿no? Creo que muchas veces tenemos que dejar el lugar siempre ejercido por nosotros de conductores, los docentes, para dar lugar a que los alumnos asuman este lugar de conductor y dejen siempre de ser acompañante. Yo acá lo sintetizo con un ejemplo cuando aprendí a manejar, ¿no? Me sacaron a aprender, me subieron al auto, pero iba de acompañante, iba al lado y me enseñaban las marchas, cómo frenar, cómo cambiar tal o cual posición, etcétera, etcétera. Pero realmente aprendí cuando me dieron el lugar de conductor, que pude, ensayo-error, poder acá ir aprendiendo ciertas cuestiones a que me llevaron posteriormente a poder manejar, y si yo sigo aplicando esta idea, voy a poder seguir creciendo en este oficio que es el de conductor. Por eso los invito a los docentes, a los investigadores, a los tecnólogos que hoy están aquí presentes, que muchas veces para ver si nuestros alumnos aprenden, le demos ese lugar de conductor, como hizo este profesor de física, guiándolos, acompañándolos él para que los chicos pudieran hacer este cohete ecológico y disfrutar de una aventura del aprendizaje. Por ello, para terminar, quiero compartirle como algunas premisas esenciales y dejarles una frase
para que podamos construir saberes en este taller y en este Congreso Internacional e Iberoamericano respectivamente. Yo creo que hoy hace falta potenciar el desarrollo de la inteligencia y para eso, como dice Gardner, no hace falta solo pensar en una inteligencia láser súper especializada, sino la importancia que adquiere una inteligencia faro. Es decir, esa inteligencia que nos va a permitir a nosotros en miradas holísticas poder comprender la situación, asumir compromisos y desarrollar una construcción efectiva. Pero para eso hace falta tener el conocimiento de una mente disciplinada, conocer no solo las ciencias naturales, sino las sociales, las lógico-formales y las humanidades para poder comprender el fenómeno de lo social, el fenómeno de lo tecnológico, el fenómeno político, el fenómeno cultural, el fenómeno científico, el fenómeno tecnológico. Creo que también hace falta pensar en que esa mente disciplinada no es suficiente, sino que hace falta una mente interdisciplinada donde los saberes puedan conectarse, pero para ello cada vez más tenemos que poner el acento en enseñar a nuestros alumnos a captar, a procesar y a comunicar información. Y esto es tener una mente sintetizadora, porque hoy la información nos invade, por lo tanto hace falta a partir de ella generar conocimiento. Y por otro lado, creo que hace falta comenzar a respetar la diversidad y en esa diversidad las diferencias para poder trabajar asumiendo en cada uno de nuestros proyectos un compromiso ético. Fijarse que del otro lado está ese otro y con ese otro yo tengo que construir saberes para poder comprender la realidad, no solamente de manera inteligente, sino fundamentalmente de manera sensible. Por eso los invito a que no solo en el aula redistribuyamos conocimiento, sino que apliquemos verdaderas políticas de reconocimiento, reconozcamos a ese otro y a partir de ese otro enseñemos, como Ausubel lo decía. Por ello, compartiendo con Perkin una frase para seguir pensando en este cierre de esta intervención que dice lo siguiente: el mundo sería un lugar mejor si la gente lograra una mediocridad activa en vez de una erudición pasiva. Por eso yo me juego a dejar este lugar de pasividad de lo intelectual para sumarme a la aventura intelectual de hacer ciencia con conciencia. Muchísimas gracias a todos por este espacio y ojalá este taller y este congreso nos dé fundamentalmente ese lugar de una inteligencia faro, ¿no? Para poder comprender la realidad, asumir un compromiso ético y lograr una construcción que mejore nuestras prácticas educativas en Iberoamérica. Muchísimas gracias.